Muy buenos días, chicas. Las saluda el profesor Inclán, esperando que se encuentren bien, que hayan pasado buenas vacaciones. Y aquí estamos de vuelta en la recta final de nuestra materia de Fundamentos de Economía, donde nos habíamos quedado en las fuentes y en la demanda para el dinero. Y quedamos que las fuentes son todos aquellos métodos, pues en orden natural, legales para conseguir dinero. Aunque también hablamos por ahí de unos cuantos ilegales, como lo que puede ser robar o estafar a alguien, ¿sí? Y entre los métodos legales, pues quedamos que es trabajar, ganarse la lotería, vender un riñón, que nuestros papás nos den domingo, vender algo, empeñar algo, etcétera, etcétera. Y todo esto para qué? Bueno, porque cuando nosotros recurrimos a una fuente de dinero, es porque hay algo que digamos, nos está exigiendo el dinero. Ajá. Como lo que comentábamos, ¿no? Que si llegamos con nuestro papá y le decíamos, papá, me das 100 pesos, y ojalá y fuera que nos lo diera así sin más ni más. Pero lo más seguro es que antes de darnos el dinero siempre nos pregunta, ¿para qué? Ajá. Cuando nosotros expresamos para qué, por decir algo, para comprarme un carrito a control remoto, entonces ahí estamos diciendo por qué demandamos el dinero. Y también vimos el aspecto de que cuando se nos pregunta por qué demandamos el dinero, la fuente del dinero va a evaluar si para aquello que lo estamos, una vez más, demandando, la cantidad como tal lo vale o no. Y casi siempre la fuente del dinero dice que no y nos da menos dinero del que pedimos y no es que nos da nada. Bueno, una vez quedando claro todo esto, vamos a hablar de el origen del dinero. Anteriormente el dinero no es como lo conocemos. Si nos remontamos muchos años atrás, por ejemplo, cuando las personas vivían en las llamadas aldeas o las llamadas villas, que esto a su vez nos conlleva a otros conceptos. Por ejemplo, hemos oído aldeanos. Pues un aldeano es justamente una persona que vive en una aldea. Si con esto que les acabo de decir le están preguntando, entonces un villano es una persona que vive en una villa, sí, en orden natural eso es un villano. Que de alguna manera en un momento de la historia también se empezó a decirle villano a los que roban, sí, también. Pero en orden natural un villano es quien vive en una villa. Ajá. Entonces ahorita estamos donde gusten, ¿no? En una aldea, estamos en una villa, en lo que gusten. Y el comercio o el dinero anteriormente se hacía con el llamado trueque. El trueque es un intercambio de mercancías, como lo que tengo aquí. Bueno, yo ahorita lo tengo aquí, digamos, envasado, aunque igual eso no era muy común. Pero ¿cómo era el trueque? Bueno, básicamente el trueque era que alguien intercambiaba una mercancía que por la razón que sea poseía por otra mercancía que igualmente por la razón que sea necesitaba. Aquí que tenemos garbanzo enchilado y frijol. Entonces se me ocurre, ¿no? Llegaba y por ejemplo yo llegaba con mi garbanzo y yo veía que alguien tenía frijol y yo necesito frijol. Entonces llegaba así, oye, te cambio un puño de garbanzo enchilado por un puño de frijol. Ustedes dirán, no, pues eso no es equitativo o a quién se le ocurrió. Y sí, tienen razón. Pero justamente así era el trueque. Ajá. Porque era la manera de, digamos, valuar o medir las mercancías. Que como ya estarán pensando, pero es que no cabe la misma cantidad de garbanzo en un puño que un puño de frijol. Y sí, tienen razón. Porque hay que sumarle justamente tanto el tamaño del puño como del tamaño de la mercancía.
Y sí, aunque en estos momentos se nos puede hacer algo tonto el esquema, así era antes. Y por un tiempo funcionó. Pero obviamente llegó un momento en el que tuvo que tronar, ¿sí? Porque nos dimos cuenta de que esto no era equitativo. ¿Por qué? Porque esto conocido como dinero mercancía, digamos que solamente buscaba la manera de cubrir con cierta medición o cierto número. Por ejemplo, ya lo vimos con garbanzo, con frijol, pero realmente se ocupaba casi cualquier tipo de objeto. Cocos, dientes, huesos, semillas, hierbas, etcétera, etcétera. Casi cualquier tipo de objeto se ocupaba para hacer el trueque. Por ejemplo, anteriormente que se decía se compraba a la novia, ¿sí? Entonces, si una persona quería comprar a la novia, tenía que pagarle al papá de la novia por ella. Pero ¿qué tenía que pagar? Tenía que pagar un animal. Tenía que pagar vacas. ¿Cuántas vacas? 7 vacas. Pero es justamente lo que les estoy comentando. El precio son 7 vacas. No especifica más. Si yo por la novia pago 7 vacas flacas enfermas, estoy cubriendo el precio. ¿Me explico, chicas? Entonces por eso es que se empezaron a implementar otros elementos que dieran más precisión. Y esto nos llevó a la creación de la balanza. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, ¿no? Yo voy con mi garbanzo, veo el frijol y le digo, oye, ¿qué te parece? 1 kilo de garbanzo por 1 kilo de frijol. Órale. Aquí en todo caso, la diferencia sería que, por ejemplificar, que 1000 garbanzos me hacen 1 kilo y 2000 frijoles me hacen 1 kilo. ¿En frijoles más cantidad? Sí, pero lo dicho, es 1 kilo por 1 kilo. ¿Me explico? Entonces, de esta manera se fueron, digamos, mejorando los instrumentos para implementar que los pagos sean equitativos. Pero de igual manera, por ahí alguien se dio cuenta que no bastaba de que fuera kilo por kilo, sino que también tendría que haber un elemento con un valor más fijo o que determine el valor para las mercancías. Y esto nos conlleva al llamado mercantilismo bullonista. ¿Qué significa esto? Bueno, el mercantilismo bullonista se define como la riqueza que se tiene por medio de la acumulación de los metales preciosos. ¿Cuáles son los metales preciosos más comunes? El oro, la plata y el bronce. Posiblemente en secuencias, películas, libros o demás que hablen así del comercio en la antigüedad, han visto que dicen así, 5 cobres, 5 platas, 10 oros, etcétera, etcétera. Pues porque es justamente lo que les comento. Por decir algo, vamos a suponer, yo vendo pescado. Yo estoy en el mercado vendiendo pescado y de repente pasa, ¿no? Y me dice, ¿a cuánto el pescado? Y yo digo, 10 oros. Ahorita, bueno, ya no tenemos el esquema como tal, pero a lo que voy es que ustedes tenían que darme 10 piezas de oro. ¿Me explico? Por mi pescado. Pero a lo mejor me decían, oye, pero no traigo oros, traigo platas. La plata, siendo un metal inferior al oro, y si yo pido 10 oros, entonces tendrías que pagarme más de 10. Mínimo 11, pero lo más seguro es que sean 12 o 13 platas. Me dices, oye, pero traigo bronces. 15 bronces. ¿Me explicó? Y de igual manera, al revés. Si yo pido 10 bronces por mi pescado, pero me pagas en platas, posiblemente sean 8 platas. Y si me pagas en oro, posiblemente sean
5 oros. ¿Me explico? Eso es el mercantilismo bullonista. Igualmente, posiblemente lo hayan visto en películas del viejo oeste o demás, que a lo mejor justamente cuando alguien paga con un pedazo de metal a otra persona y vemos que la persona que recibe este metal le dispara, lo muerde, lo frota, lo tira al suelo, algo. ¿Por qué lo hace? Porque está comprobando que el metal sea auténtico. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, una pieza X, de un material X, se puede pintar de oro. Y de esa manera poder decir que es oro. Pero justamente como estamos viendo, estos métodos como el morderlo, el dispararle, el tirarlo, el limpiarlo, nos puede demostrar si es un metal auténtico o no. El método más efectivo, pero igualmente algo complicado de realizar, es congelar el metal. ¿Por qué? Si nosotros congelamos el metal, dependiendo del tipo de metal que es, soporta hasta cierta temperatura. Por ejemplo, el bronce se congela aproximadamente a los 100 grados bajo cero. La plata se congela aproximadamente a los 180 grados bajo cero. Pero el oro se congela hasta el llamado cero absoluto, que son aproximadamente 270 grados bajo cero. ¿Qué significa esto? Me dan una moneda de metal, me pueden jurar y perjurar que es oro. La congelo. Si no soporta hasta los 270 grados bajo cero, no es oro auténtico. ¿Me explicó? Bueno, igualmente este sistema fue muy bueno. Pero posteriormente, para evitar un poquito esto que estábamos viendo de que si pido oro, si me pagas en platas, ¿cuánto es? Se implementa como tal la moneda metálica, que es lo que ya conocemos en estos momentos, que también depende del país. Por ejemplo, sabemos que en México son pesos, en Estados Unidos son dólares, en Perú son soles, en Japón son yenes. Pero justamente a diferencia de los oros, las platas y los bronces, cada moneda marca cuánto vale, ¿cierto? Ajá. Y ahí pues ya no hay tanto problema. Y ya finalmente, digamos, como enriquecimiento a esto, tenemos el llamado papel moneda, que son los billetes. Ajá. A final de cuentas, un billete es papel, pero es papel económico, digámoslo así. ¿Por qué? Si pueden, hagan el experimento. Toquen un billete y toquen una hoja de su cuaderno. La textura es diferente. ¿Por qué al billete se le conoce como papel moneda? Porque, valga la redundancia, está impreso en el llamado papel moneda. Es decir, que si ustedes logran recrear el arte conceptual de un billete, pero no lo imprimen en papel moneda, se va a detectar que el billete es falso simple y sencillamente por la textura del papel. Ahora, ¿cómo es que Banco de México emite los billetes? Eso lo analizamos en Zoom, ¿vale? Ahí las espero, chicas.